Bueno, que tengan un buen día. Este día pues me toca continuar, ¿verdad? En el apoyo de estas clases. Es un placer para mí poder estar acá con ustedes y abordar este tema que es muy importante, que es acerca de infección de vías urinarias. Y pues para eso vamos a primero repasar ciertas definiciones y clasificaciones. eh, y dentro de estas, pues vamos a ver qué es bacteriuria asintomática, que es una infección de vías urinarias complicada y no complicada, que es urgencia, frecuencia y disuria, que son términos que en muchas ocasiones se confunden. Por ejemplo, cuando hablamos de disuria, pues yo creo que todos estamos relacionados con ese término, es el ardor a la hora de la micción. Frecuencia es el aumento del número de veces de la evacuación urinaria, y urgencia es la necesidad imperante de ir a orinar. Entonces, ¿por qué es importante? Porque estos son los datos que debemos de investigar en los pacientes, ¿verdad? Así que es importante interrogarlos porque de esa manera vamos a poder ubicar con estos datos de la historia clínica a dónde es probable que se encuentre la infección, ¿verdad? Y como ustedes ven en la imagen, pues el tracto urinario comprende los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, cómo debemos de clasificar, porque esto es importante, a dónde está ubicada la infección, si es a nivel renal o una pielonefritis, si es a nivel de vejiga o una cistitis, o si es una uretritis. Entonces, vamos a decir que una infección de vías urinarias es no complicada cuando se trata de una cistitis. Y entonces, ¿cuáles son los síntomas de una cistitis? Lo que acabamos de mencionar: disuria, urgencia urinaria, frecuencia urinaria. Y además, es la que se presenta en mujeres jóvenes, premenopáusicas, no embarazadas y que no poseen alteraciones estructurales o funcionales del tracto urinario. Esto es importante porque las infecciones de vías urinarias no complicadas corresponden al mayor porcentaje de infecciones del tracto urinario. Es decir, en la consulta, en las unidades médicas o en las clínicas, la mayor cantidad de consultas relacionadas a infección de vías urinarias están relacionadas a una infección del tracto urinario no complicada. Se dice que aproximadamente el 70% se tratan de este tipo. Y esto es importante porque está relacionado al manejo que nosotros vamos a brindar. Por tanto, nuevamente, una infección de vías urinarias no complicada es una cistitis que se presenta en mujeres jóvenes, premenopáusicas, no embarazadas y que no poseen alteraciones estructurales o funcionales del tracto urinario. Es decir, que si se presenta en un hombre, inmediatamente, independientemente de la edad, estamos hablando de una infección complicada. Si es mujer, pero está embarazada, es una infección complicada. Y esto es importante porque el manejo cambia totalmente. Y pues también es importante saber sobre este término que es bacteriuria asintomática. ¿Qué es la bacteriuria asintomática? La bacteriuria asintomática se define como la existencia de un urocultivo positivo con más de 10 unidades formadoras de colonia por ml, con la certeza de una adecuada recogida de la muestra en un paciente sin síntomas urinarios. Es decir, le, uh, muchas veces sucede, ¿verdad?, que en la consulta viene por otra patología y toman un general de orina o un urocultivo por una causa no relacionada a síntomas urinarios y aparece positivo, pero el paciente no tiene síntomas. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante una bacteriuria asintomática. Y noten que la definición es urocultivo positivo, pero pueden haber exámenes general de orina que los llamamos positivos, pero el paciente no tiene síntomas. Entonces,
se mal diagnostica como una infección de vías urinarias cuando en realidad no lo es. ¿Por qué es importante hacer esta clasificación y determinar si se trata de una bacteriuria asintomática? Porque si estamos ante esta entidad clínica, estos pacientes no se tratan con antibióticos. Hay indicaciones precisas de cuándo tratar con antibióticos una bacteriuria asintomática, que ya la vamos a ver. Pero en general nos vamos a quedar en nuestra mente con que las bacteriurias asintomáticas no se tratan con antibióticos. No es necesario tratarlas. Entonces, importante, ¿verdad? Ya dijimos, no dar antibióticos, ¿verdad? Si el paciente no tiene síntomas y por casualidad hemos encontrado estos exámenes positivos. Entonces, cuidado con esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la infección de vías urinarias complicada? Ya dijimos, una no complicada es una cistitis. Entonces, si tiene pielonefritis, que es la presentación más típica de una infección de vías urinarias complicada, entonces ya estamos hablando de una complicada, ¿verdad? Si es pielonefritis. ¿Y cómo vamos a identificar a la pielonefritis? Con los síntomas que ya mencionamos y que además presenta dolor lumbar o dolor en una de las fosas renales, y al examen físico identificamos dolor a la puñopercusión. Y este también se puede acompañar de síntomas más severos como fiebre, náusea, vómitos, y también puede progresar a shock séptico y muerte. Por eso es importante reconocer una infección de vías urinarias complicada de una no complicada, porque el manejo cambia totalmente. También estas tienen el riesgo de ser causadas por organismos drogoresistentes. Por eso es necesario hacer la clasificación. Además de eso, ¿verdad? De la pielonefritis, que es la presentación más típica, si es hombre es complicado, si está embarazada es complicada, si tiene anormalidades anatómicas como reflujo vesicuretral, estrechez, vejigas neurogénicas, si tiene ureolitiasis, si tiene catéteres como catéter en los uréteres, si presenta cáncer, si ha tenido quimioterapia, si está inmunodeprimido, o si era una no complicada, pero falló con los antibióticos que utilizamos en un inicio, entonces la catalogamos como una infección de vías urinarias complicada. También las que están asociadas a los cuidados de salud u hospitalarios. ¿Cuándo no es una infección de vías urinarias complicada? Cuando es mujer, holding sin otro antecedente, sin otra alteración estructural. ¿Sí? Entonces, es importante realizar esta clasificación. En cuanto a epidemiología, las infecciones de vías urinarias es una enfermedad común y la mitad de las mujeres experimentan una infección de vías urinarias durante sus vidas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El hecho de el inicio de relaciones sexuales o el cambio de pareja, el uso de espermicidas o haber tenido una infección de vías urinarias previa. También en los hombres hay bajas tasas de infecciones hasta los 50 años. A partir de esa edad, como hay un aumento en la prevalencia de hipertrofia prostática benigna, entonces ellos también aumentan el número de casos de infecciones de vías urinarias. Y ya dijimos que si es un hombre, independientemente de la ubicación anatómica de la infección, siempre es una infección de vías urinarias complicada. Más del 80% de consultas en Estados Unidos son por mujeres en lo relacionado a infección de vías urinarias. Y el 50% de edades entre el 18 a 44 años es que vamos a encontrar, ¿verdad?, este tipo de infección en este rango de edad. Ya dijimos que la mayoría se trata de cistitis y el patógeno más común encontrado es la Escherichia coli en más del 80% de los casos. Otros microorganismos que también podemos encontrar son los que ustedes pueden ver en la tabla a la derecha. Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella, Proteus mirabilis, Enterococos, Streptococcus.
Y en las IBUs complicadas, Pseudomonas aeruginosa, enterococos y bacterias BLE, es decir, bacterias de beta-lactamases de espectro extendido. La resistencia a las fluoroquinolonas está en aumento y esto es un dato importante. De hecho, hay alerta por la Organización Mundial de la Salud por el aumento de resistencia debido al uso indiscriminado de fluoroquinolonas y por lo tanto ya no se recomienda como tratamiento de primera línea para las infecciones. Y por otro lado, no debemos de olvidar las infecciones de transmisión sexual, porque es el principal diagnóstico diferencial de las infecciones de vías urinarias. Y estas infecciones también pueden dar síntomas como disuria y puede confundirse fácilmente y darse un tratamiento inadecuado. La historia y el examen físico es importante, ¿verdad? Siempre hemos aprendido en la escuela de medicina que esto nos da el mayor porcentaje de diagnósticos y por lo tanto hay preguntas que hay que hacernos a la hora de tener un paciente con síntomas o una historia clínica de infección de vías urinarias. Una de estas es, ¿tiene mi paciente inestabilidad hemodinámica? ¿Los síntomas son por infección de vías urinarias o es otra entidad? Si es infección de vías urinarias, ¿es simple o es complicada? ¿Es del tracto inferior o es superior? ¿Qué antibiótico debe usar y cuál es la disposición más adecuada? Recordemos que los síntomas no son patognomónicos de una infección de vías urinarias y pueden presentarse en otras patologías. Por lo tanto, debemos de estar relacionados con otras causas de disuria, fiebre, hematuria, que nos pueden confundir a la hora de hacer un diagnóstico. Y por eso es que la suma de estos síntomas, por ejemplo, que la frecuencia urinaria y la urgencia urinaria se acompañan de disuria, fiebre y hematuria, me aumenta la sensibilidad diagnóstica. Por ejemplo, si solo hay frecuencia, esta puede estar hasta en un 60% de los casos. Pero si se acompaña de 2 o 3 síntomas, aumenta al 78 o al 88%. La ausencia de síntomas de vaginitis más disuria me da una probabilidad del 90%. ¿Y por qué es esto? Porque ya dijimos que el principal diagnóstico diferencial de una infección de vías urinarias son las infecciones de transmisión sexual. Y la vaginitis me puede dar síntomas muy similares a las infecciones de transmisión sexual. Y además, ya dijimos que las principales consultantes son mujeres jóvenes. Entonces, es probable que en realidad estemos ante un cuadro de una vaginitis. Pero si además ya descartamos síntomas de vaginitis como flujo vaginal, prurito y tiene disuria, entonces la probabilidad diagnóstica llega hasta el 90%. También es importante que diferenciemos las infecciones de vías urinarias inferiores o superiores y esto se hace a través de clínica y el examen físico. Ya dijimos que hay ciertas características clínicas en una cistitis y en una pielonefritis. En una cistitis, pues, es probable que encontremos el dolor suprapúbico, que la paciente refiera ese tipo de dolor, que tenga disuria, frecuencia, urgencia urinaria, mientras que en una pielonefritis, pues hay dolor lumbar, hay dolor a la puñopercusión en el examen físico de la fosa renal y pues eso es lo que principalmente nos va a orientar para el diagnóstico. También puede existir en una pielonefritis fiebre, dolor de espalda u otros síntomas. ¿Qué exámenes de laboratorio vamos a enviar? El general de orina es el primero, pero puede no ser requerido si cumple criterios de cistitis no complicada. Es decir, si llega una paciente joven a quien ya le descartaron una vaginitis y además de eso tiene disuria y dolor suprapúbico, incluso sin necesidad de enviarle un general de orina, ustedes pueden darle manejo como una IBU no complicada. Y el urocultivo no debe realizarse de rutina en las unidades de emergencia. Además, el resultado está en 48 a 72 horas
Por lo tanto, es un resultado tardío. Muchas veces sucede en nuestras emergencias que lo envían y al final nadie termina viendo el resultado. Entonces, muchas veces es un gasto innecesario o no es de utilidad para dar el tratamiento. Ahora, si es una infección de vías urinarias complicada, siempre hay que enviar un urocultivo. ¿Qué vamos a ver en el examen general de orina? Leucocituria, piuria, esterasa leucocitaria y a veces nitritos positivos. La presencia de estos tres nos aumenta la probabilidad diagnóstica. ¿Y por qué lo digo? Porque no toda leucocituria es sinónimo de infección de vías urinarias. Hay otras causas que ya lo vamos a ver que nos puede dar leucocituria o hematuria. Por lo tanto, si las tres están presentes, aumenta el valor de la prueba para que nosotros hallemos nuestro diagnóstico. Por ejemplo, en este cuadrito se menciona como otras causas de leucocituria, por ejemplo. Aquí se menciona opiuria o cuando vemos la orina turbia, ¿verdad? Por ejemplo, dice de que si es turbia y tiene mal olor, pueda que se trate de una infección de vías urinarias, pero no solamente eso puede afectar el color o el olor de la orina, sino que también la dieta, cristales urinarios, el estado de hidratación, ¿verdad? Si han sido atletas y que no se han hidratado adecuadamente, eso puede cambiar el aspecto y el olor de la orina, y así como otros factores. También, si hay células, la presencia de células escamosas, se menciona de que un estudio evaluó un umbral cuantitativo y pues en este estudio las muestras que mostraban células escamosas demostraban una gran habilidad para predecir bacteriuria en un análisis. También, si la esterasa leucocitaria es positiva y hay piuria, es muy probable con una sensibilidad del 80 al 90% y una sensibilidad del 95 al 98% que estemos ante una infección de vías urinarias. Pero ya dijimos que no toda leucocituria es sinónimo de infección. También hay glomerulonefritis que pueden presentarse de esa manera. También nitritos positivos. La presencia de nitritos positivos nos indica de que hay un gran negativo presente hasta en un 95% de los casos. Pero si no está positiva, tampoco significa que no hay una bacteria que esté produciendo una infección, ya que puede tratarse de un gran positivo, por ejemplo, o de otras bacterias que no necesariamente producen nitratos. ¿Cuándo vamos a dejar estudios de imagen? Hay indicaciones precisas. Las dejamos cuando es una IBU complicada, específicamente el ultrasonido, cuando estamos ante una IBU complicada, pero que además tiene elevación de la creatinina o que tiene inestabilidad hemodinámica, es decir, hipotensión, taquicardia, o que estamos sospechando que tenga un cuadro obstructivo relacionado a cálculos. Como vimos anteriormente, una infección de vías urinarias ante la presencia de un cálculo siempre va a ser una infección complicada. Y es probable que estos pacientes presenten complicaciones muy severas. Por lo tanto, en estos casos está indicado el ultrasonido, incluso el TAC abdominopélvico cuando lo relacionamos con masas u otras alteraciones. Y el tratamiento va a cambiar de acuerdo a la clasificación que hayamos realizado. Por ejemplo, si estamos ante una cistitis no complicada, que es el primer diagnóstico que ustedes observan en el cuadro, dentro de las opciones del tratamiento es nitrofurantoína. Y noten el tiempo de la duración del tratamiento. Podemos utilizar nitrofurantoína 100 miligramos 2 veces al día durante 5 días. No es necesario 7 días, 10 días, sino que son tratamientos cortos. Podemos utilizar también como opción el trimetoprim sulfa, una tableta 2 veces al día durante 3 días. O fosfomicina, que está disponible en nuestro país, 3 gramos vía oral, una sola dosis. O también otras opciones que se mencionan es sofosbuvir, cefalexina y cefuroxima. Si estamos ante una cistitis complicada, aguda,
la recomendación puede ser ciprofloxacina, 500 miligramos 2 veces al día, o 1000 miligramos de XR una vez al día por 7 días. O levofloxacina, 750 miligramos endovenoso vía oral una vez al día, una tan sola vez. O trimetoprim, una tableta 2 veces al día por 5 días. Cefepime, 2 gramos 2 veces al día por 3 días. Ampicilina y gentamicina. O imipenem y cilastatina, pero estos medicamentos va a depender si estamos en el ambiente hospitalario. ¿Qué pasa si es un paciente con pielonefritis, pero a quienes nosotros decimos lo voy a manejar ambulatorio? Y ya vamos a ver más adelante las indicaciones de ingreso. Yo evalúo a un paciente, me parece que tiene pielonefritis, pero puedo manejarlo ambulatoriamente. Entonces, acá la primera opción es trimetoprim, una tableta 2 veces al día durante 14 días. O ciprofloxacina, 500 miligramos 2 veces al día por 7 días. O levofloxacina, 750 miligramos una vez al día por 5 días. Y las otras opciones que se ven ahí. También, si es hospitalario, es decir, un paciente con pielonefritis que lo voy a manejar en el hospital, podemos utilizar ceftriaxona 1 gramo una vez al día, ciprofloxacina 400 miligramos endovenoso 2 veces al día, levofloxacina 750 miligramos endovenoso una vez al día, o cefepime, imipenem, aztreonam, ampicilina y gentamicina, piperacilina, tazobactam y ampicilina sulbactam. ¿Por qué no aparece acá la duración de la terapia? Porque, en primer lugar, estos son como el primer tratamiento, pero ya dijimos que a los complicados le enviaremos urocultivo. Cuando tengamos el reporte del urocultivo y el paciente se haya estabilizado, lo que vamos a hacer es hacer un cambio a terapia oral, es decir, antibióticos orales. Entonces, estos tratamientos de uso intrahospitalario no van a ser de 7 a 14 días, ¿verdad? Sino que al segundo o tercer día que contemos con el urocultivo, vamos a hacer el cambio que sea necesario y cuando el paciente se estabilice, cambiaremos a terapia oral. Y el tratamiento de la bacteriuria asintomática, ya dijimos, no se trata. Simplemente, y sobre todo estos pacientes son asintomáticos, así que no hay mayores recomendaciones que dar. Ahora, habrán ocasiones en las que sí hay que tratar. ¿Cuándo va a ser? Si está embarazada y tiene bacteriuria asintomática, debe tratarse con antibióticos. Si se le ha realizado una instrumentación urológica, si tienen inmunodepresión grave, por ejemplo, un paciente con cáncer que acaba de recibir quimioterapia, o un trasplantado renal que tiene un mes de haber sido trasplantado, o que ha tenido un recambio traumático de sonda, o que tiene una cirugía de columna vertebral. ¿Cuándo no vamos a tratar una bacteriuria asintomática, aunque presente otras condiciones? Diabéticos, es bien común y usual que los pacientes diabéticos estén colonizados y tengan urocultivos positivos o que tengan generales de orina sugestivos de infección de vías urinarias, pero el paciente está asintomático. Entonces, si está asintomático, no lo trato aunque tenga diabetes. O en mujeres menores de 60 años o portadores de sonda, ¿verdad? Ellos siempre van a hacer leucocituria. Recordemos que es un cuerpo extraño y que eso forma leucocitos. Por lo tanto, siempre se van a ver en el examen general de orina y no deben de tratarse, al menos que el paciente tenga síntomas. También en ancianos institucionalizados es inadecuado, portadores de neovejiga o que han tenido cirugías de cadera o de rodilla. En cuanto al diagnóstico diferencial, aquí se mencionan diversos diagnósticos diferenciales, pero básicamente la clínica y el examen físico, la historia clínica y el examen físico es primordial para no dejar ir otros diagnósticos que son importantes o que comprometan la vida. ¿Cómo qué diagnósticos? Un dolor abdominal por un aneurisma aórtico, ¿verdad? En estos casos el paciente va a presentar dolor intenso, puede haber un sangrado por ruptura, puede presentar hipotensión, taquicardia, etcétera. También tiene que tener antecedentes que lo condicionen a esta patología.
o también se puede presentar colecistitis, que ustedes saben muy bien cuáles son las técnicas semiológicas que hay que utilizar para detectarlo, ¿verdad? Como el punto de Murphy. Eh, También se puede confundir con un absceso espinal epidural, porque va a presentar dolor a nivel lumbar, pero además de eso podemos encontrar déficits neurológicos. O con una urolitiasis, es decir, tiene urolitiasis pero no tiene infección. Y en ese caso podemos encontrar leucociturias o hematurias. Pero, y disuria, es una de las causas de disuria, la urolitiasis, y no necesariamente tiene infección. Entonces es importante eh, la historia clínica y el examen físico. También con una neumonía de las bases, el lado derecho o del lado izquierdo, y pensar que es riñón, con un embolismo pulmonar, con enfermedad renovascular tromboembólica, con apendicitis, diverticulitis, embarazos ectópicos, orquitis y epidemitis, etc. Entonces, como ven, el diagnóstico diferencial es amplio y por lo tanto debemos siempre considerarlos, ¿verdad? En cuanto a las indicaciones de ingreso, que no pueda tolerar la ingesta oral y que esté con náuseas y vómitos persistentes, que tenga inestabilidad hemodinámica, que tenga obstrucción o una complicación a lo largo del tracto urinario, que presente falla la terapia ambulatoria a un paciente ambulatorio. Es decir, yo lo manejé como una IBU no complicada, lo envié a su casa con antibiótico oral, pero en lugar de mejorar empeoró. Eso es una indicación de ingreso. Que tenga un pobre soporte social, incapacidad para obtener los medicamentos o que no pueda dársele seguimiento. También que presente organismos resistentes, es decir, un paciente ya conocido por infecciones urinarias a repetición que en urocultivos anteriores han presentado organismos resistentes y que pues no hay una opción terapéutica oral, o que esté embarazada y tenga pielonefritis, es indicación de ingreso. Y por último, me quedo con esta frase: el mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas. ¿Por qué? Porque es importante dar tratamiento a este tipo de infecciones de una manera adecuada, con el antibiótico adecuado y en la cantidad de días adecuada. Si estamos ante pacientes con bacteriurias asintomáticas, no tratarlos, ¿verdad? Es importante tener esto presente porque si no, le producimos más daño que beneficio. Los antibióticos no son dulces y tienen sus efectos adversos. Podemos producir o predisponer a otras infecciones oportunistas o a colitis pseudomembranosas, que lo vemos nosotros seguidos en nuestros hospitales, cuando pacientes ambulatoriamente han recibido gran cantidad de antibióticos y vienen con una complicación como esta. También infecciones de vías urinarias no complicadas, tratados por 7, 10, 14 días cuando no ha sido necesario. Así que es importante, ¿verdad?, tener en cuenta esto. Nos debemos a los pacientes y pues queremos que mejoren con las terapias adecuadas en el tiempo apropiado. Ha sido un gusto y un placer poder compartir con ustedes esta información. Que tengan buen día.